Muy bien. Ya, ahí está. No sé si lo están viendo este otro PowerPoint de introducción a la teología de la comunicación. Vendría a ser la tercera parte, dividido en A y B, en dos subpartes. Son 3 de 3. Así que luego les voy a mandar también por este otro, no sé si ya lo tienen, no recuerdo, pero si no, les voy a reenviar en formato PDF porque en PowerPoint mismo es muy pesado. Le voy a enviar esta diapositiva convertido a PDF. Así que iniciamos. Ya luego Carlos se acoplará. Ok. ¿Estamos todos ya? ¿De acuerdo? Sí, pastor. Ok. Muy bien, estamos viendo varios de los puntos con relación a cómo la ciencia de la comunicación ayudan a la teología para tomar elementos que puedan servirnos para comunicar el Evangelio. Entonces, aquí estamos en el punto 4, la ética y la teología o la teología moral, es decir, cómo todos los conocimientos de la comunicación pueden ayudarnos en la construcción y nuestra práctica moral y ética, o lo que llamamos también teología moral. Aunque no es su único propósito, muchos artículos sobre teología de la comunicación perfilan una teología moral con la que las personas pueden juzgar los productos de comunicación. Es decir, tiene que haber una ética de la comunicación, una ética incluso de la práctica moral a la hora de comunicar, ¿no? Por ejemplo, discutiremos este tema de cuán importante es o no cobrar las ofrendas cuando estamos transmitiendo un programa radial o televisivo, porque ya tenemos como mala imagen en el público en general sobre que sacamos dinero a la gente, ¿no? Pues ahí hay un problema ético también y que debería considerarse por respeto a los lectores o a los que van a mirar nuestros programas, ¿no? Hay asuntos éticos, por un lado individuales, pero también sociales, políticos, económicos y religiosos, detrás de cada producto de comunicación. Si, cuando observamos algún programa televisivo, hoy se habla mucho, por ejemplo, aunque de manera despectiva, de los programas basura, ¿no? Esos programas de entretenimiento o los talk shows que manipulan un poco la conciencia de la gente, manipulan también la participación del público, o les pagan para que vayan a una entrevista y la gente, gracias al pago que le han dado, puede hacer lo que le pide el productor o el entrevistador. O sea, ahí hasta qué punto es legítimo o no. Esa es una discusión ética y moral, ¿no? ¿Hasta qué punto es viable, por ejemplo, desde el punto de vista ético, lanzar a través de un programa radial, televisivo o por Facebook una crítica al sector de la población homosexual? Primero, que está reñido por la ley, las leyes peruanas, los derechos de las minorías. ¿Hasta qué punto tenemos derecho o no, o la libertad de poder expresar nuestra opinión sobre un tema como la orientación de género en nuestro país? De modo que cualquier comunicación que hagamos tiene un aspecto ético y moral. Tiene una repercusión ética o moral. No crean que
solamente pues, tenemos toda la libertad, ya que estamos transmitiendo un programa religioso, de hablar del pecado, así en los términos que puedan resultar ofensivos, discriminatorios de sectores de la población. Un ejemplo muy práctico que no llega todavía hasta ese punto de la discusión de la problemática de género es el tema de varones y mujeres en la iglesia. Muchas veces nuestro lenguaje comunicacional en la predicación del evangelio, hablamos siempre en un lenguaje y un género masculino como si todos fueran varones. Y ese es un tema ético y moral. Y ahora que las mujeres están cobrando mayor conciencia de su género, pues reclaman el ser incluidas como femeninas dentro de una comunicación, sea predicación radial, televisiva, prensa escrita, un libro, lo que fuera. Entonces, ahí hay un problema ético. Aparte de los problemas éticos que podamos tocar como tema de los programas radiales, televisivos o programas transmitidos por el Face, etcétera, ¿no? Aparte de que si tocamos un problema directamente ético, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, ¿puede un cristiano controlar la natalidad, usar anticonceptivos, aun cuando fueran abortivos o no? Esa es la pregunta ética, ¿no? Y que tiene que ver con una concepción personal. Pero si estás predicando sobre ese tema a nombre de la iglesia, podríamos comprometer a la iglesia, a la denominación, cuando a lo mejor la denominación tiene una postura diferente a tu mensaje. Ya le ha pasado a varios predicadores y comunicadores que han emitido su opinión personal, aún pese a que han dicho, esta es mi opinión, no es la opinión de la iglesia. Aún así, han incurrido en alguna falta que puede ser grave en términos de herir susceptibilidades por parte de los oyentes. Muy bien, estamos tocando este tema de la teología moral en relación con la comunicación del Evangelio. Los principios que surgen de estas propuestas éticas y morales ilustran otra manera más de agregar una perspectiva de comunicación a la teología. Los documentos sobre teología de la comunicación, al menos de los últimos 50 años, de forma consistente nos recuerdan que la comunicación y los medios de comunicación son gratuidad, son dones de parte de Dios y como tal hacen un reclamo a los hombres y mujeres en lo que se refiere a cómo ellos lo usan o lo van a usar. Hay un papel dual para la comunicación. ¿Qué queremos decir con esto? Que por un lado comparten el poder creativo de Dios y comparte en el proceso de la autocomunicación de Dios. Es decir, no es solamente Dios el que se comunica a través de nuestro mensaje, sino que nosotros usamos también las maneras en que Dios se autorrevela y se comunica al mundo. Es decir, hay esos dos elementos en toda comunicación estará siempre, ¿no? Estas exigencias teológicas ejercen una exigencia moral concomitante o relacionada, siguiendo la teorización de un tipo de ley natural. Es decir, todos nosotros que usamos de los medios de comunicación, de alguna forma comunicamos también nuestros estilos propios o personales, individuales de comunicarnos con la gente. O los predicadores tratamos también de comunicar el mensaje de Dios imitando a Jesús,
como Jesucristo lo haría, ¿no? Esa siempre va a ser una pregunta interesante en la pastoral de la comunicación. En mi lugar, ¿cómo lo haría Jesús? En mi lugar, ¿qué diría Jesús sobre este tema? En mi lugar, ¿cómo comunicaría Jesús? O en mi lugar, ¿cómo usaría Jesús este medio de comunicación? O cómo tocaría el tema, este tema que estoy hablando ahora, cualquiera sea el programa, ¿cómo haría Jesús para comunicarse con la población? O si quiere lo podemos voltear. Si Jesús viviera hoy, ¿cómo se dirigiría a sus discípulos? Porque ahora estamos hablando de millones de discípulos. Probablemente utilizaría las redes sociales, ¿no? Pero ¿cuál sería el tono? ¿Cuál sería, digamos, el contexto y cuál sería la ética de Jesús a la hora de tocar un tema que de repente puede estar reñido con otras confesiones religiosas no cristianas? Piénsese en los musulmanes, piénsese en nosotros los protestantes, a diferencia de los católicos, o piénsese de otras religiones asiáticas, por ejemplo. Si tratamos de llegar a la población más universal, o si Jesús estuviera usando las redes sociales para dirigirse a todos los continentes del mundo, ¿cómo lo haría? Este es el tema ético de fondo cuando hablamos de la moral y de la ética en la comunicación. Tenemos derecho a imponer una idea o un mensaje, un tema, pese a que, o en razón de que creemos que nuestro mensaje es correcto y verdadero, o debemos respetar también el punto de vista de los oyentes, que pueden no ser cristianos y que pueden protestar por nuestra forma, nuestra pretensión de verdad a la hora en que nosotros comunicamos nuestra verdad, nuestra manera. Claro, la verdad es una sola, no se discute. En lógica, la verdad es una y hay que llegar a establecer siempre la verdad. No basta con decir, esta es mi opinión, yo respeto tu opinión, ¿no? Porque no vivimos de opiniones, vivimos más bien de establecer la verdad sobre la base de argumentos y de pruebas bíblicas, exegéticas, teológicas, que puedan ser contrastables, que puedan ser verificadas a la luz de las Sagradas Escrituras. Eso tiene que ver entonces con la ética de la comunicación, sea que toques un tema controversial o sea que estés predicando tu mensaje, tienes que considerar que hay un público muy diverso al cual tú no ves y al cual va a llegar tu comunicación. Entonces hay que pensar mucho antes de plantear un tema que puede ser espinoso para el público oyente. Entonces, la naturaleza de estos modos de comunicación como dones de Dios, como compartiendo la expresión de Dios, nos lleva a comprender mejor cómo deben usarlo los seres humanos, o sea, nosotros, cómo deberíamos usarlo. Ustedes ven ahí la imagen de Babel en relación con Pentecostés, la imagen que está debajo, ¿no? Cómo se dio la comunicación, cuál fue el intento y el propósito de los hombres según este relato del Génesis, y qué es lo que pasó allí, por qué Dios confundió las lenguas y cuál fue, digamos, la restauración de esa experiencia babilónica el día de Pentecostés, para hablar de dos esquemas comunicacionales. Entonces, hay que entender que la iglesia va siempre más allá de esto al reconocer la posibilidad de pecado y recordamos que Jesús enseña que esa comunicación es así un imperativo moral, es decir, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído, o
me es imperativo predicar y comunicar el mensaje del Evangelio, ¿no? Obligando de esta manera a las personas a una integridad de acción o a participar de nuestro mensaje. En este tipo de perspectiva moral, la comunicación humana es una jornada, por decirlo así, de Babel, el sitio aquel en el Génesis del colapso de la comunicación. Estaban todas las naciones hasta el momento reunidas allá en Babel y querían hacerse un nombre, dice la Escritura, y entonces Dios descendió, los miró y confundió sus lenguas y los dispersó por el mundo, que es la manera religiosa de hablar y referirse al origen de los diversos idiomas y dialectos en el mundo. Ahora bien, como dice el apóstol Pablo, donde el pecado existe, la gracia de Dios abunda, Romanos 5:20. Y por lo tanto, una comunicación moral es posible si uno entiende primero la naturaleza de la comunicación y sobre todo las maneras en que la comunicación puede fallar. De eso se trata cuando hablamos de ética de la comunicación. El fracaso o perversión de la comunicación acompaña muchas veces equivocaciones morales. La infidelidad en el matrimonio, la decepción, la injusticia, el robo y así sucesivamente. ¿Qué estamos diciendo con eso? El trasfondo ético-moral del comunicador puede ser un ruido en la comunicación o puede ser un problema terrible que no respalda al comunicador. Póngase que el predicador está hablando de la fidelidad en el matrimonio y alguien le conoce que tal vez en su vida pasada fue un infiel a su pareja o a su esposa en el matrimonio, o su esposo, y está predicando y llenándose la boca sobre cómo debe uno mantenerse fiel en el matrimonio. No va a faltar alguien por ahí que intervenga y le diga, sí, pero usted cometió ese problema, usted cayó en esa falta. Y eso sería un descrédito para el propio comunicador o predicador, ¿no? O la gente que se ha decepcionado con algún tema, como puede ser esto de los dineros que piden no solo uno, sino 4 o 5 ofrendas en un culto, y a lo mejor usted pueda también hacer eso a través del programa que está transmitiendo. Y ya ese puede ser un serio problema si alguien le replica y le enrostra que usted está cayendo en lo mismo que antes ha criticado. Entonces, la teología moral o ética podría encontrar en la comunicación una nueva herramienta de análisis. Ahí ustedes pueden ver en la imagen de la derecha la definición de la teología moral, ¿no? ¿Qué es la teología moral? Es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos considerándolos en orden a su fin sobrenatural. Por eso no es la moral o la conducta de la gente. Moral viene del latín mores, que significa conducta, comportamiento. Pero no solo el estudio del comportamiento humano, que es campo de la psicología y campo de la ética y la moral, sino más bien, en este caso, estamos hablando de la teología moral. Es decir, ¿qué teología está detrás inspirándonos éticamente en el proceso comunicativo o comunicacional? Es como la ciencia de la felicidad porque muestra los caminos que a ella conducen. Es decir, la comunicación debe llevar al oyente o al público, al auditorio, a encontrar ese estado de felicidad, ¿no? No solamente a reprimir sus prácticas y sus instintos, sino también al disfrute de las bendiciones de Dios en un mensaje, ¿no? Un ejemplo para ser más concreto y más práctico. Cuando hablamos del matrimonio,
muchas veces las predicaciones contemporáneas plantean que la relación entre hombre y mujer está fundada en el sexo, en la sexualidad, para la reproducción, pero solo para la reproducción. Y entonces se ha cohibido y se ha castrado a varones y mujeres en el tema de la, por ejemplo, del orgasmo, de la felicidad o del disfrute de la sexualidad. Y mucha gente piensa que el disfrute sexual o el placer no es parte de la ética cristiana y piensa que está reñido con la moral el que una pareja, un matrimonio, disfrute y tenga placer en la relación sexual, o para ser más específico, en la relación conyugal o en la relación más íntima sexual en la cama, por ejemplo, ¿no? Y entonces como que la ética cristiana se ha quedado solo en la ética de la reproducción cuando se habla de la relación sexual en la pareja o en el matrimonio. A esto nos referimos con el tema de abrir un poco el horizonte de la teología moral, ¿no? Y buscar la felicidad, y no solamente en el caso que hemos mencionado, el tema de la reproducción, y pensar que luego llegar a la conclusión de que las relaciones sexuales dentro del matrimonio incluso son pecaminosas, ¿no? O tal vez, como me ha pasado a mí cuando yo he sido pastor, ahora solo me dedico a la enseñanza. Cuando he sido pastor he tenido que escuchar a hermanos y hermanas que venían a la casa pastoral para pedirme una consulta pastoral. Y muchos varones se quejaban conmigo y pensaban que yo les enseñaba a sus mujeres, sus esposas, como pastor, que no tengan relaciones sexuales. Hermanas que estaban en un tiempo de oración o de ayuno, lo que hacían era no tener relaciones sexuales, pero sí consultar con su esposo. Habían tomado una decisión unilateral en contra de lo que el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 7, que pueden abstenerse, pero siempre con el permiso de uno y del otro lado de la pareja. Es decir, no puedo yo solo tomar una decisión de si me voy a poner en ayuno, si yo debo conversar con mi esposa, en el caso mío que soy varón, en el caso de las mujeres con su esposo, si deben o no en el tiempo de la búsqueda, de la oración, por mutuo acuerdo, no tener una relación sexual. Pero si en un caso en el que ella, la esposa, es cristiana y quiere dedicarse a la oración y ayuno, consagrarse, y no quiere tener relación sexual, puede ser un problema con su pareja. Es lo que me pasó a mí. Yo no sabía que algunas hermanas habían tomado esa decisión. Y luego los llamé a mi consultorio pastoral, a cada uno por separado primero y luego a los dos para confrontarlos y preguntarles cuándo es que yo enseñé como pastor que deberían abstenerse de tener relaciones sexuales. Y peor aún, cuando dije que una persona sola, por su propia cuenta, sin consultar a su cónyuge, pueda tomar una decisión de no tener relaciones sexuales. Claro, y ahí algunos se lamentaban y lloraban y pedían perdón, ¿no? Y tuve que hablar a veces con muchos hermanos, esposos de creyentes, mujeres, que no venían a la iglesia o que se habían ido de la iglesia por este problema en que su esposa había tomado una decisión unilateral de no tener relaciones sexuales. Esto tuve que yo luego enseñar en la iglesia, tuve que dar un curso sobre las relaciones conyugales. Aun cuando no soy psicólogo, tuve que empaparme un poco en este tema y dar alguna orientación. Esto es lo que hablamos de la teología moral, que tiene que estar detrás de la comunicación o de la teología de la comunicación. Esta breve apreciación global sugiere que la comunicación pueda dirigirse a varias ramas de la teología, no solo como algo externo, sino incluso desde dentro. Ustedes saben que la teología tiene muchas áreas, básicamente las ciencias bíblicas,
ciencias teológicas, la historia del cristianismo, la historia de Israel, o las ciencias históricas, historia de las doctrinas, historia de la teología, y luego también la pastoral o la teología práctica, ¿no? Acá nos referimos básicamente a algunos temas o áreas de la teología que vamos a explicar en esta clase. Cada área de la teología, como por ejemplo la teología sistemática y en particular la cristología, la eclesiología y la ética, ofrece una metodología ligeramente diferente para que nosotros podamos ver más prontamente que esa comunicación pueda formar la base para una formación teológica más amplia. Ese es el caso, por ejemplo, de la teología de la predicación en nuestro curso. No es lo mismo dar este curso de teología de la comunicación que hablar más específicamente de una cristología de la comunicación, para hablar de la manera como Jesucristo comunicó el Evangelio. Tampoco es igual hablar de una eclesiología de la comunicación o una ética de la comunicación. Son temas ligeramente distintos, pero que todos tienen que relacionarse con el tema de la comunicación en particular. Muy bien, esa es como la parte B o A de esta tercera parte de nuestro curso. Y vamos a entrar ahora en las implicaciones de la comunicación para el ministerio pastoral. De acá nos vamos, creo, de frente hasta las 9:30, en que terminaremos nuestro curso. ¿Cuáles son las implicaciones para el ministerio pastoral? Este tipo de teología de la comunicación hace pensar por lo menos en dos grandes implicaciones para el ministerio pastoral. Uno delineado desde la cultura y otro delineado desde los roles del pastor en la iglesia y en la sociedad. Cultura, como definición, es toda producción humana, material o simbólica. Todo lo que creamos es cultura. Incluso la misma religión es una producción cultural. Claro, los protestantes hacemos una diferencia entre la religión, como algunos lo dicen, lo nuestro no es religión, sino relación, una relación con Cristo. Sí, está bien, como discurso homilético puede pasar por alto, pero no es correcto porque la religión es parte de la cultura y es la producción cultural. Si quieren, podríamos decir, desde las ciencias de la religión, llámese antropología, sociología de la religión, filosofía de la religión, psicología de la religión. La religión es un subproducto de la cultura, una creación humana. Es, para decirlo en términos teológicos, la religión es la respuesta humana a la llamada de Dios. Dios nos llama, Él habla y nosotros respondemos con religión, con experiencia religiosa, porque cuando Dios nos habla a través del Evangelio, o cuando Dios nos habla en sueños o visiones, o cuando nos habla a través de la predicación del pastor, nosotros respondemos a ese llamado de parte de Dios y entonces comenzamos un proceso que llamamos experiencia religiosa. Nuestra primera experiencia religiosa protestante es la conversión y luego viene el culto, la participación en la iglesia sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, luego la práctica de los rituales como la Santa Cena, el bautismo, luego las creencias religiosas, las doctrinas de cada denominación. Todo eso que es producción cultural. En este caso, cultura religiosa, que todos nosotros vamos creando con el paso del tiempo. No me van a decir ahora que la religión que usted vive o la práctica religiosa que tiene de su denominación es la correcta y la perfecta y que todos tienen que ajustarse a su práctica religiosa. De ninguna manera. Cada uno produce su propio sistema de creencias,
sistema ritual, formas de organización y pues aspectos éticos para la práctica y conducta de la gente, que son los 4 elementos de toda religión. Así que ya yo les había enviado por WhatsApp un documento que dice, te explicamos qué es la cultura y qué tipos de cultura existe. Valdría la pena que lo retomen nuevamente para poder dialogar sobre este tema de la cultura que está en el fondo, ¿no? Un tema muy importante es este de la inculturación y las tecnologías de la información y la comunicación, o llamado también de manera abreviada las TICs. La teología de la comunicación insiste mucho en la inculturación, inculturación es un término más usado por los católicos, los protestantes usamos más contextualización del evangelio, pero es lo mismo, ¿no? Aquí esto no se refiere solo a las culturas regionales o étnicas, sino también a una nueva cultura. ¿Cuál cultura? La cultura actual de los medios, la cultura de los medios de comunicación en la era de las tecnologías de la información y de la comunicación. Todos esos medios que este gráfico de la derecha les puede decir tanto prensa escrita, radial, televisiva, las redes sociales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la cultura digital. Esta imagen que está ahí a la izquierda suya les puede hablar un poquito o dar una idea de lo que es la cultura digital. La cultura actual, sobre todo para las personas más jóvenes, es una cultura digital, una cultura de masa o de la mass media o los medios de comunicación masivos, muchas veces comercializada para ellos, una que tiene su propia teología incluso, es decir, lo que hablamos en la clase anterior, que Hollywood, por ejemplo, tiene también su propia teología cuando crea alguna película que tiene un corte religioso, tiene una lectura, un enfoque y una teología que está debajo, subrepticiamente o qué sé yo, sin decirlo, implícitamente, hay toda una teología, ya sea del bien o del mal, ya sea de los ángeles o de los demonios, ya sea del cielo, de la tierra, ya sea del origen del universo o del fin del mundo, cualquiera sea, trasluce implícitamente una cultura y una teología religiosa. Esta cultura digital, como cualquier otra, propone y contesta las preguntas teológicas, por ejemplo, ¿qué significa ser salvado? Ustedes saben que el tema de la salvación no es únicamente un tema religioso. El muchacho no creyente, el jovencito que va a la escuela, el profesor le dijo en su clase, la próxima semana voy a tomar un examen, así que vengan preparados, yo les doy un balotario de 20 preguntas, cualquiera de esas preguntas se lo voy a tomar a ustedes. Y de pronto llega a la clase, tan esperada, todo el mundo está asustado, algunos no han estudiado todo el balotario de 20 preguntas, están con miedo y oran o agachan la cabeza para que el profesor no los mire y los llame y le diga, tú, a ver, respóndeme esta pregunta. Todos están asustados. Y de pronto el profesor dice, miren, no nos alcanza el tiempo, así que vamos a dejar, no voy a preguntar a nadie, no vamos a tomar examen y se lo vamos a pasar para otra clase más adelante. ¿Qué es lo que responden los alumnos? Todo el mundo dice, me salvé. Y ahí el tema de la salvación es, me libré del examen. Por eso estoy aclarando la pregunta de qué significa ser salvado. Tiene una connotación en un medio, en una cultura digital, o puede tener otra connotación en la cultura religiosa, que puede ser digital, oral, escrita, televisiva, etcétera, también. Otra pregunta en la cultura digital que viene, que son exógenas, son de fuera, que viene, digamos, a través de los medios masivos de comunicación, no cristianos necesariamente, es ¿qué debemos hacer
para ser salvos aquí y ahora. Es decir, cómo debemos vivir, como por ejemplo ahora, cómo podemos superar la muerte que está allí rondándonos ahora con esta epidemia, con este problema del coronavirus que se ha expandido a nivel mundial. Toda la gente, no necesariamente los creyentes o religiosos, se están preguntando cómo me salvo de morir frente a esta pandemia. Y es una pregunta de la salvación que siempre, siempre nos va a acompañar a todos nosotros, creyentes y no creyentes, con connotaciones diferentes. Las preguntas contestadas demasiado a menudo por anuncios publicitarios que nos dicen qué productos comprar, cómo vestir, cómo actuar para que nosotros podamos, entre comillas, salvarnos. Cuando nos pasan un comercial y como que una mano saliera de la televisión y nos diera y dijera, esto es lo que a ti te conviene, tú debes comprar este producto, es como quien dice, estás en peligro, sálvate y compra este producto. No tienes ropa, te recomiendo que compres esta ropa. Antes, por ejemplo, el pantalón jean se usaba completito, pero ahora la moda está imponiendo comprar un pantalón jean ya rasgado a la altura de la rodilla, con unos huecos allí como si estuviera roto, y si lo compras entero, lo que hacen nuestros jóvenes es pasarle una guilé, una cuchilla y romperlo un poco porque es la moda. Y entonces, ¿de qué se salvan? Se salvan de ser malentendidos o de que sus amigos les digan, oye, estás atrasado, no estás a la moda, ¿no? Mira tu pantalón jean que está enterito, sería bueno que le hagas unos flecos, que lo despintes un poco, que le pongas una plancha con lejía para que pueda decolorarse un poco. Eso es un poco lo que estamos hablando cuando decimos, sálvate. Los medios dicen, sálvate de esto, ¿no? Solución para las madres de familia a través de la televisión, pues las recetas de cocina, pero también además la venta de productos o de artefactos para la cocina que le van a facilitar el preparar comidas con un grado de excelencia mucho mayor. Es decir, sálvate de caer en descrédito en tu familia, de que no cocinas bien porque te falta este producto, te falta esta licuadora última generación, te falta este picatodo última generación, te falta esta cocina que es buena, que buenísima, ¿no? Etcétera, etcétera. En la teología de la publicidad y de la cultura pop o popular, uno encuentra el valor personal en los productos y en el consumo. Ahora vamos a explicar un poco más con detalle. Hay que, como comunicadores, como predicadores, debemos conocer la cultura popular. Esta cultura popular es la cultura de los seminaristas y la cultura de aquellos a quienes ellos atienden o atenderán, ¿no? En el caso nuestro, si somos pastores o líderes, tenemos que conocer la cultura del entorno donde está la iglesia. Es la cultura popular. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestaron, unos creen que tú eres Juan el Bautista o que el Hijo del Hombre es Juan el Bautista, otros creen que es Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, los discípulos estaban enterados de la cultura popular y de las opiniones de la gente con relación al Hijo del Hombre. Y luego Jesús le preguntó, ¿y vosotros? En un español de España, castizo, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ellos discuten probablemente y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ellos conocían la cultura. Jesús mismo pasó 30 años antes de salir a ejercer un ministerio público, empapándose y conociendo la cultura judía. Por eso les podía
además del discernimiento que él tenía como Dios que era, como humano también tenía el conocimiento de la cultura judía. Entonces, una teología de la comunicación y de la predicación requiere que conozcamos la cultura y sepamos cómo expresarnos eficazmente en la cultura. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si van a hacer un programa de radio para jóvenes, ¿en qué lenguaje le van a hablar? Le van a decir, bueno, hermanos, les saludo, mi nombre es Bernardo Campos, quiero dirigirme a ustedes, jóvenes, para que puedan estudiar la palabra de Dios. Pues no, ese es un lenguaje para adultos, es un lenguaje para la iglesia. Tendría que hablar en un lenguaje más informal. Y si yo no tengo esa capacidad, puedo incluir a mi hijo que me ayude a la hora de comunicarse con los jóvenes, o llamar a un joven de la iglesia, adiestrarlo y capacitarlo para que sea quien transmita ese programa o ese mensaje, cualquiera sea el medio, radio, televisión o púlpito, para que les hable en el lenguaje que la gente pueda entender. Igual como el lenguaje de Facebook, ¿no? Que a veces, si se levantara Cervantes, padre de la lengua, pues se volvería a morir, ¿no? Porque están contrasueleando el español o el castellano. Pero son formas de la cultura popular o de la cultura digital de referirse, ¿no? Ustedes han visto a los youtubers, por ejemplo, en el YouTube, que hacen algunas maromas y que se comunican con su público, a veces un público muy grande de millones de usuarios, en un lenguaje que llega hasta ellos, ¿no? Yo a veces veo esos youtubers y no entiendo nada y no me parece agradable porque claro, ya soy mayor de edad, pero los jóvenes quedan fascinados y encantados con ese lenguaje, ¿no? Luego en las próximas clases vamos a tener un curso, un área, una sección sobre el lenguaje y cómo usarlo y qué no deberíamos hacer, ¿no? No es por ningún motivo debemos privarnos del contacto con la población, diciéndoles que mirar televisión es malo o que la internet puede ser dañina, como ya ha pasado. El público y nuestros hermanos en la iglesia, sobre todo, necesitan tomar el tiempo para estudiar su cultura, para entenderla y para que puedan con mayor fuerza proclamar en esa cultura la palabra de Dios. Ya voy terminando, voy a ir cerrando. La situación para pastores y futuros pastores se vuelve cada vez más complicada por dos hechos innegables. Primero, esta cultura popular de los medios de comunicación coexiste junto a las culturas étnicas, regionales y tradicionales. Me pasó a mí, como les conté, que me llamaron para ser pastor, mi denominación pentecostal, pastor en Vitarte, aquí en Lima, que es una zona mayormente indígena, mucha gente de Ayacucho, por ejemplo, de Huancavelica, de Apurímac, y muchos eran quechohablantes. La primera semana yo, como pastor recién colocado, recién nombrado, me pulí, hablé un lenguaje fácil, pero un lenguaje religioso y teológico, como soy maestro, se le sale a uno por los poros la idea de enseñar. Y yo miraba a la gente que me miraban así, que algunos inclinaban su rostro y algunos se quedaban como muy atentos. Decía, caramba, qué tanto interés pone la gente. Y lo que había pasado en realidad con esta población mayormente indígena o aborigen o de la sierra peruana, que no me estaban entendiendo nada. Entonces ya me preocupó porque no tenía el feedback o la retroalimentación. Cuando yo hice algunas preguntas a la gente, nadie absolutamente me respondía. Entonces comencé a averiguar de dónde eran, qué idioma hablaban. Hice esta pregunta incluso. Y el secretario de la iglesia me adiestró y me comunicó y me dije, no, hermano, acá la mayoría
es quechua hablante. Así que a partir de ahí, la semana siguiente, mi predicación dominical y mis enseñanzas a media semana era con un traductor al quechua. Así que yo hablaba y luego el traductor me traducía. Y entonces sí pude comunicarme con la gente. Entonces, en primer lugar, la cultura popular, en nuestro caso en Lima, el 80 o el 90%, pese ahora que están volviendo muchos a sus lugares en provincias, pese a ello, una cantidad mayoritaria en la cultura limeña, que ya no es limeña, es más bien una cultura serrana, el 80% de la población de Lima no es criolla, sino más bien es de la sierra. Por eso entonces hay mucha cultura étnica, regional y tradicional. Ustedes vienen ahí varias imágenes, ¿no? De la cultura selvática, por ejemplo, aquí donde estoy poniendo el mouse, ¿no? La cultura de la sierra, la cultura africana, porque hay una parte de nuestro país o algunos lugares donde hay descendientes africanos, esta imagen de la cuarta de la derecha arriba, o la quinta también abajo, son las culturas afro. También he puesto una imagen ahí de las culturas asiáticas, me parece que esto es una imagen de Corea, porque lo busqué expresamente en la internet, en el Google, imágenes, ¿no? U otras formas, otras culturas, una variedad de culturas como la española, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí en la última imagen del recuadro al final, en la parte inferior, ¿no? La penúltima, que tiene que ver con la cultura española, que conviven también mucha gente de España aquí en nuestro país. Y luego está la cultura limeña, ¿no? De los caballos de trote, por ejemplo, que ya casi como que se está perdiendo, ¿no? Pero ese es un primer aspecto de la cultura importante, por lo menos lo que vivimos en Lima, es este segmento de la población y de las culturas étnicas regionales y tradicionales. Y voy a terminar con la siguiente. En segundo lugar, las personas en el mundo de hoy viven en más de una cultura. Así como ellos participan en muchas actividades, cada una de esas personas lo define parcialmente. Voy a poner un ejemplo. Un hombre o una mujer puede ser padre, pero al mismo tiempo puede ser plomero, creyente, miembro de un sindicato, sin dejar de ser padre, plomero y creyente. Una mujer puede ser esposa, maestra, entrenadora de deportes de niños, profesora de escuela bíblica o una activista política también. Puede ser una congresista. Entonces, cada persona representa una diversidad de culturas y también de identidades. Y cuando se comunica con su público, está dirigiéndose a un público diverso. Entonces, cada una de esas actividades sociales trae consigo un conjunto de expectativas culturales y conductas, ¿no? Con una creciente división entre cultura y religión, la religión se vuelve una actividad entre tantas otras. Esta es la situación en la que los pastores de hoy trabajamos. Atendemos personas que viven en varias culturas, todos ellos tocados por la cultura y los medios de comunicación. Y a pesar de eso, el pastor debe intentar ser un especialista, entre comillas, en cada una de esas múltiples culturas y esas múltiples áreas. Lo voy a dejar ahí porque ya estamos en el tiempo, a fin de que no se canse también y la grabación pueda subirse luego a este medio que es el YouTube. Muchas gracias, hermanos, y vamos a abrir entonces la posibilidad de si hay alguna pregunta de parte de ustedes antes de cerrar. Pastor, solamente para cuadrar, la próxima semana presentamos el trabajo, ¿no? Un avance del trabajo. ¿Sí? Efectivamente. Ya, Sí. vamos a revisar los devocionales que vamos a hacer o vamos a de frente pasarlo Sí, a... si quieren hacer un devocional, si quieren construir un programa radial, revisen lo que les he pasado la semana anterior, el día sábado, en el WhatsApp Step 2020. Allí ustedes pueden tener los formatos
los guiones para la radio, hay guión 1, guión 2, guión 3, como 10 guiones. Ustedes pueden tomar uno de esos y con alguien a la mano grabar ese programita, poniéndole una cortina musical primero, bajando un poquito la cortina musical y entonces luego entrar con el programa. Como muestra nada más, no lo vamos a subir todavía a YouTube, primero lo vamos a revisar aquí entre todos. Y cuando haya una pausa a mitad del segmento de la predicación o de lo que estén hablando, introduzcan otra vez, subiendo desde el pequeño volumen, creciendo un poquito más arriba, levantando el volumen, para que poco a poco vaya entrando la cortina musical. Luego la bajan y entra de nuevo el orador. Y termina, y otra vez la cortina musical y una despedida, ¿no? Así como hay una introducción, también una despedida. Normalmente en radio, primero se lee un parrafito porque hay que tenerlo escrito, ¿no? Se lee un párrafo y terminando ese párrafo, la persona que inició el programa debe decir, muy bien, muchas gracias, vamos a tratar este tema, mi nombre es Bernardo Campos o el nombre suyo, y luego sigue la cortina musical y entra entonces la otra persona que va a dialogar con usted o va a comunicar el mensaje. Y si ustedes solo lo van a hacer, también. Igual pueden tener su cortina musical al costado o en su misma computadora, o si tienen el celular a la mano, lo tienen listo ahí en el celular, pues lo graban ustedes y luego lo tienen ahí listo como para hacerle clic nomás y empezar la cortina musical. Primero de manera bajita y que vaya entrando. Se llama, se llama fade in cuando entra y fade out cuando sale. Hagan esa práctica, esos ejercicios, y una forma muy sencilla es escuchar programas radiales y ver cómo la hacen. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, en el devocional, estos 3 o 4 que les he enviado, cómo lo hace este hermano Jimmy de Betel Televisión, de la radio y televisión. Muy bien. Lo vamos a revisar media o una hora antes. Yo preferiría una hora antes, para que nos alcance el tiempo el próximo viernes, antes de la clase. O sea, no, empezaríamos por el Zoom a las 6 de la tarde, si se puede, y a las 7 empezamos la grabación que se va a colocar luego en el YouTube. Pero ese de las 6 a 7, ojalá puedan entrar todos, sería solo interno para nosotros, a fin de revisar y de hacer comentarios a cada una de las tareas presentadas para este medio, ¿no? Si quieren hacerlo radio, quieren hacerlo por el Face, si quieren hacerlo por cualquier medio que fuera, o con su cámara web en su laptop, o si tienen una camarita en su, aparte o externa, en su computadora, grábense y luego nos la envían, ¿no? Siempre que no sea muy largo. Tal vez 3 minutos a 5 como máximo, no más de 5 minutos. Así que hagan un esfuerzo por ser bien concisos y precisos. No se trata de que terminen y den un gran mensajote. Acá lo importante es el formato, ¿no? El formato para un programa usando redes sociales. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tal vez Alberto quiera decir algo o otro hermano. Ya hemos hablado de la tarea que van a hacer para la clase siguiente, ¿no? Que va a ser para la nota del curso, ¿eh? Estamos a la mitad del curso, es un examen parcial y luego vamos a seguir y entonces para la 4ª semana vamos a dejar ya otra tarea con otro formato tal vez para que con 2 notas podamos hacer la evaluación final. Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo. Si alguien quiere participar, hágalo ahora antes de cerrar el programa. Sí, solamente una mención. Es bueno que vayamos